Ok, bienvenidos a todos. Es una bendición tenerles aquí esta noche. Am, Continuamos esta noche con nuestro curso, La Iglesia Cristiana, un curso de serie de la Biblia. Esta noche vamos a ver Pablo y sus compañeros en Filipos de Hechos 16, 11 a 40. Y sí, estudiaremos este capítulo y en el capítulo veremos cómo Dios usó el equipo misionero obrar fe en los corazones de Lidia, un carcelero y sus familias, y cómo luego creció una iglesia de creyentes en su comunidad. A pesar de los rectos, el evangelio fuera predicado a más personas llegaron y más personas llegaron a la fe. Entonces, esto es el tema esta noche, un poco de introducción a la lección y vamos a empezar con una oración. Oremos. Amado Señor Jesús, te doy gracias porque por el poder de tu palabra me hiciste creyente. Te pido que envíes predicadores por todo el mundo para que muchas más personas puedan escuchar al poderoso mensaje de salvación. Y te pido que me ayudes a orar pidiendo apoyo para las personas que predican y enseñan tu palabra. Amén. Amén. Ok, excelente. Entonces, estos son los objetivos que tenemos esta noche. Vamos a empezar con el estudio de las 4C y en la segunda parte vamos a hablar del proyecto final o la pregunta de la lección 7 del proyecto final, hablando de Pablo y cómo capacitaba a otras personas. Am, entonces, esto es el enfoque esta noche y vamos a empezar con am, un captar que es un poco diferente. Am, Vamos a hacer este juego de memorización. Am, Recordamos que Pablo tenía una confianza grande en el poder del Evangelio. Y esta noche, para introducir la historia, vamos a memorizar la famosa declaración del apóstol Pablo acerca de este poder, el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Entonces, voy Me a perdonó, ¿eh? necesito un voluntario en cada diapositiva, porque cada vez voy a quitar algunas palabras y voy a pedir un Y voluntario que puede leer el versículo, incluyendo las palabras que no están ahí, en la pantalla. Entonces, empezamos aquí con Entonces, un voluntario que puede leer el versículo, incluyendo las palabras que no están. Naimer, Del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. excelente. Continuamos. Un poco más difícil. Amparo, Dios les bendiga, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. exacto. Sí, y a veces las traducciones son un poco diferentes, ¿cierto? Gabriel, ¿quiere continuar con esta diapositiva, que es aún más difícil? Ya, muy buenas noches para todos mis hermanos acá, profesor. Buenas noches. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Amén. Excelente. Y una vez más, sin palabras. Ujú. ¿Quién quiere? Said. Buenas noches. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Excelente. Sí.
Entonces, esta noche en la historia vamos a ver a Pablo, que escribió estas palabras en su carta a los romanos. Pablo está compartiendo el Evangelio con las personas que están ahí en Filipos. Entonces, continuamos con la historia de hoy. Hechos 16 11 a 40, y voy a leerlo de la Biblia. Ok, empezamos con versículo 11. Nos embarcamos, y nos en este versículo es Lucas, Pablo, Silas y Timoteo. Entonces nos embarcamos en Troas y fuimos directamente a Samotracia. Al día siguiente proseguimos a Neápolis y de ahí fuimos a Filipos, que es una colonia y la ciudad principal de la provincia de Macedonia. En esa ciudad estuvimos algunos días. Un día de reposo salimos de la ciudad y llegamos al río, donde se hacía la oración. Ahí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres ahí reunidas. Entre las que nos oían estaba una mujer llamada Lidia, que vendía telas de púrpura en la ciudad de Tiatira. Lidia adoraba a Dios y el Señor tocó su corazón para que diera cabida a lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia fueron bautizadas, suplicante nos dijo: Si ustedes consideran que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y hospédense ahí. Y nos sentimos obligados a quedarnos ahí. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, una joven adivina salió a nuestro encuentro. Por su capacidad de adivinación, ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. La joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprehendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Ahí, ante los magistrados, dijeron: Estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros, como romanos, no podemos aceptar ni practicar. La gente se agolpó contra ellos. Los magistrados les rasgaron las ropas y ordenaron que se les azotara con varas. Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies en el cepo. A la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, mientras los presos los escuchaban. De pronto hubo un terremoto tan violento que los cimientos de la cárcel se estremecieron. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero despertó y cuando vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con fuerte voz Pablo le dijo: No, no te hagas ningún daño, que todos estamos aquí.
Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y les hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después los llevó a su casa y les sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Al día siguiente, los magistrados enviaron unos alguaciles a decirle, Suelta a esos hombres. El carcelero le dijo a Pablo, Los magistrados mandan a decir que los deje libres, así que salgan y váyanse tranquilos. Pero Pablo dijo, Después de que nos azotaron públicamente, nos echaron en la cárcel sin una sentencia judicial, ¿ahora nos van a liberar en secreto? De ninguna manera. Nosotros somos ciudadanos romanos. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Los alguaciles fueron a decir a los magistrados lo que Pablo había dicho, y estos se asustaron al enterarse de que eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y con ruegos les pidieron que salieran y se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, se dirigieron a la casa de Lidia y luego de ver a los hermanos, los consolaron y se fueron. La palabra de Dios. Vamos a continuar entonces con las preguntas de considerar para entender bien esta historia y pensar en los detalles de la historia. Empezamos con la pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Neymar. Sí, algunos de los que vemos en la lectura es Pablo, Timoteo, Silas, el Espíritu Santo, los hermanos en Listra, las mujeres, Lidia, su familia, la joven esclava con espíritu de adivinación, las autoridades y los magistrados que estaban en la plaza pública, los presos, el carcelero. Exacto, muy bien. Excelente. Estos son los personajes que tenemos. Entonces, ¿cuáles son los objetos en esta historia? Hay algunos objetos de importancia en esta historia. Luciana. Bendiciones. Sí, la puerta, porque dice que se encontraban al frente de la puerta, el río, la tela de púrpura que vendía Lidia Ujú. y la casa de Lidia. La casa de Lidia, la casa del carcelero también. Y Ujú. y la casa del carcelero y la cárcel. Ujú. Muy bien. Roger, ¿algo más? Solo una, la espada. Le faltó a la hermana. Sí. Sí, la espada también del carcelero. Muy bien. Excelente. Ok, continuamos entonces con ¿dónde ocurrió la historia? ¿Dónde estamos en esta historia? Roger. Filipos, pastor. Sí, estamos en Filipos, varios lugares dentro de Filipos, cerca al río, en la casa de Lidia, la casa del carcelero, pero sí, en la cárcel también, pero sí, todo en Filipos. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia?
Luciana. Eh, Yo diría que durante el segundo viaje misionero de Pablo, Exacto. Esto es perfecto. Durante su segundo viaje misionero. Excelente. Ah, sí, en la historia del mundo, más o menos el año 50 después de Cristo. Pero sí, para esta pregunta es suficiente decir durante su segundo viaje misionero. Excelente. Y el problema que tenemos. Hay varios problemas en esta historia. Entonces, ¿quién quiere comentar sobre los problemas? Angélica. Bueno, profe, veo que Pablo, como expulsó un espíritu de adivinación de una esclava, al hacerlo sus amos perdieron la fuente de ganancias. Ese es un problema. Los otros dos problemas que veo es las acusaciones contra Pablo y Silas y el encarcelamiento, pues sin respetar sus derechos. Mm, excelente, sí. Ujú. Perfecto. Entonces, pensando en la joven, pensando en, sí, que echaron a Pablo y Silas a la cárcel. Excelente. Ramiro, un comentario más sobre los problemas que tenemos. Pues una pregunta, no sé, la verdad es que siempre he visto que cada vez que ellos se encuentran, o pues, cuando era Jesús, los apóstoles que se encuentran con alguna persona que está poseída, siempre evitan como que hable, el espíritu hable, sanando a la persona, o sea, porque hacían eso. El espíritu maligno siempre sabe que ellos son, pues, hijos de Dios, pues como lo dice ahí, pero porque siempre evitan de que ellos hablen de ellos. Sí me hago entender, sí me hago entender. Sí, porque, sí, la pregunta es por qué las personas que están en, con espíritus, ¿por qué hablan de, de Dios o por qué hablan antes de ser sanados o qué exactamente es la pregunta? Sí, o sea, ahí dice pues que ella lo venía molestando desde hacía, ¿cierto? Y así era también cuando Jesús pues se encontraba con alguien así, él lo sanaba antes de que ellos hablaran de más. O sea, por qué pasaba eso? No sé, Sí, no estoy seguro, Ramiro, de la respuesta. Am, y no sé cómo puedo encontrar una respuesta para usted. Tal vez alguien más tiene una respuesta y después podemos continuar. Pero ¿qué piensan ustedes? Amparo, está en mudo el micrófono, Amparo. Sí, hermano, porque si usted coloca a los espíritus que hablen, no la va a dejar ministrar, porque ellos van a interrumpir y la gloria hay que dársela al Señor y el Señor es el que hace la obra. No necesitamos saber cómo se llama ese espíritu o que, a qué llegó al cuerpo de esa persona. Necesitamos saber es que Jesucristo tiene el poder de hacerlo salir del cuerpo. Ok, gracias, Amparo. Muy bien. Y no sé, Luciana tiene un comentario sobre la pregunta. eh, pienso que no deberían permitírsele porque una verdad dicha a media podría causar un problema. Yo pienso que la adivina diciéndole a las personas lo que estaban haciendo Pablo
y Sila podría crear gran confusión dentro del pueblo, porque es una persona inconversa la que está dando esta información. Es verdad, pero la está dando la persona menos indicada. Y eso puede crear confusión, puede como querer que alguien que no esté bien con la palabra crea que esa persona está bien y está mal, está poseída. No es una persona conversa y no está buscando convertirse. Sí, ok. Gracias, Luciana. Excelente por la confusión. Y también estaba pensando en, pues tal vez, Ramiro, lo que yo puedo hacer es hablar con am, mis compañeros también para hablar de esta pregunta, para hablar con usted un poco más después de la lección. Pero en este caso específicamente, la joven, am, pues si estamos pensando en su am, salud espiritual, am, tiene que, Pablo tiene que quitar a este espíritu para que, Los- sí, el Espíritu Santo puede obrar en ella, obviamente. Entonces, si ella está con espíritu malvado, no puede creer en Jesús. Entonces, tal vez por eso también, por su salud, por la salud de la joven. ¿Un comentario, Ramiro? Pues analizando un poquito la cosa ahí, pues yo diría que también puede ser que Dios utiliza esos momentos para conseguir otro asunto. O sea, por ejemplo, ellos andaron a la muchacha y eso los llevó a la cárcel y los llevó a que el carcelero los convirtiera. Ujú. Y puede ser con un plan, ¿no? Sí, Y lo todo es parte. consiguieron. Sí, sí, todo es parte de su plan. Quiere llevar Sí, la salvación al carcelero y esta es una manera de sí. hacerlo, sí. Ujú. Ujú. Comentar Bueno, algo. muchas gracias. Sí, María, un comentario más. Sí, me gustaría comentar, ya que están hablando de espíritu, él preguntó, el caballero preguntó, no me acuerdo el nombre, el por qué. Yo pienso que fue el propósito del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo le habrá ordenado a Pablo, ordénale salir del cuerpo en el nombre de Jesús. Y lo digo por experiencia, para la gloria de Dios, ya que el caballero comentó esto, yo he sido usada por el Espíritu Santo para expulsar demonios de personas, no de una, más de 5 personas, para la gloria de Dios. Y ha sido ordenado por el Espíritu Santo que me ha hablado. Amén. Ese era mi comentario. Yo Gracias, María. hablo de lo que yo he vivido. Gloria a Dios. Amén. Ok, muy bien, gracias. Y entonces lo que vamos a hacer es terminar esta parte hablando de considerar. Otro problema que me gustaría comentarles es, pues no está mencionado en la historia, pero no había una sinagoga en Filipos, ¿cierto? Por eso el día de reposo, pues la solución, entonces, continuando con la siguiente pregunta, um, la solución es Pablo se fue de la ciudad donde ha oído de un grupo de oración que estaban ahí cerca del río. Entonces, en Filipos no había una sinagoga. Como es el costumbre, la estrategia de Pablo siempre empieza en las sinagogas, pero en Filipos no hay, porque en Filipos no había muchos judíos y um, tenían, ah, tenían que tener um, por lo menos 10 hombres judíos para empezar una sinagoga en una ciudad. Entonces, no había en esta ciudad de Filipos. Otras soluciones que tenemos entonces, hemos hablado de la joven, um, del carcelero.
estos problemas. Am, ¿Qué tenemos de soluciones? ¿Amparo? Sí, aquí la solución del problema lo hizo el mismo Señor. Cuando hizo el terremoto para que las cadenas fueran sueltas de los pies de los dos presos, todos los presos se soltaron del Ujú, cepo. Entonces fue Dios el que intervino personalmente ahí. ujú. Exactamente. Sí, el problema de Pablo y Silas están en la cárcel y sí, Dios obrando, usando un terremoto para liberarles. Muy bien. Ramiro. Pues yo comento, pues yo diría que el problema se empieza a resolver de lo que yo dije ahorita, algo así parecido. O sea, el Espíritu Santo utilizó pues, la sanación de la muchacha, le sacaban el Espíritu para que ellos fueran a la cárcel, ocurrió lo del terremoto para que el carcelero creyera y se convirtió con su familia completa. Entonces, ahí para mí se resuelve el problema con todo eso, con toda la situación desde el principio, hasta que el carcelero se convierte con él y toda su familia. Sí, sí, excelente. Sí, estamos pensando en general. Hay muchas personas en Filipos que no conozcan al Señor, um, no han escuchado de la salvación que está en Jesús, por medio de su vida perfecta, su muerte, su resurrección. Entonces, sí, esto es una manera de llevar la palabra al carcelero, su familia y después de esto a muchos más, imagino. Claudia. Buenas noches, bendiciones, hermano. Sí, yo creo que sí se resuelve el problema porque sabiendo un poco de historia, digamos, Filipo era un lugar habitado literalmente por romanos. Hablaban inclusive la lengua y se habitaba en ese lugar porque era una explotación de oro. Ellos tenían muchas ganancias. Entonces era un lugar realmente duro y muy particular para poder llevar la palabra. Así que al cruzarse con la adivina, ir al carcelero, que toda la familia se salve después, ¿no? Porque después lo bautizan a todo. O sea, un gran milagro. Dios resolvió de gran manera. Fue todo parte de un plan perfecto, digo yo. Ese es mi aporte. Gracias, Claudia. Y un comentario más. Damos la palabra a Joel. Joel está en mudo el micrófono. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Ahí es, pastor, estoy un poquito lejos. Pastor, la, yo veo aquí en el versículo 25 de Hechos, dice, pero a la medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Había una comunión plena de Pablo, pastor, con Silas orando al Señor y cantaban. Y la pregunta es, ¿no? ¿Ellos estaban orando porque estaban presos o ellos estaban orando porque por sus vidas, pastor? Es una de las preguntas. Y luego dice a la medianoche. Ujú. ¿Cómo sería la respuesta en ese caso, pastor? Sí, no sabemos el tema de sus oraciones, pero sabemos que están mostrando su fe en esta situación difícil. Están en la cárcel am, por falso testimonio. am, y, y sí, entonces están ahí en una situación muy difícil, y están orando a Dios. am, no sabemos el tema de sus oraciones, pero es claro que están mostrando su fe.
Y sí, esto es un buen ejemplo que tenemos en esta historia. Podemos mostrar nuestra fe, ah, incluso Ujú. en las situaciones tan difíciles en nuestras Exacto. vidas. Ujú. Ah, ok, Said, ¿algo más? Veo el micrófono Ah, abierto. Pastor, creo que también había que hacer notar es que hay un problema desde el punto de vista del carcelero cuando él encuentra las puertas vacías y es un grave problema que él lo siente tanto que extrema y pone su vida en riesgo, ¿no? Ahora la solución llega justamente por la fe, la integridad de Pablo, Silas, que se ponen a orar y el cristiano siempre tiene que estar en oración completa, plena, aún mejor todavía y más cuando nos encontramos en situaciones así difíciles, ¿no? Entonces ellos no abandonan, no salen por la puerta y es una solución para el carcelero, ¿no? Exacto, sí. Ujú. Muy bien. Ok, continuamos entonces con las preguntas de consolidar. En estas preguntas enfocamos en la ley y el evangelio, el pecado y el amor de Dios. Primero, el punto principal de la historia. Aunque Pablo y Silas fueron perseguidos por predicar el evangelio, Dios usó esa experiencia y su testimonio para llevar a Lidia, el carcelero, y sus familias a la fe en Jesucristo. Ok, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Ramiro. Pues es algo muy común para mí, pues, el comentario, es muy común en el ser humano, como lo que estaba comentando el hermano ahorita. Ellos estaban orando, a pesar de la mala situación que están viviendo, ellos se pusieron a orar. Y como es común en las cárceles, cuando hay la oportunidad de un preso volarse, pues se vuela, o sea, se va de la cárcel, ¿cierto? En cambio, ahí pasó lo contrario. Aparte de que las puertas estaban abiertas, los presos se quedaron ahí con Pablo y con Silas. Entonces, supongo que eso es lo que uno en la vida cotidiana, cuando uno está en un mal momento, está triste, eh, pues, que económicamente esté mal, uno en vez de ponerse a maldecir o su momento, debe ponerse a orar y pedirle a Dios de que le ayude a salir de ese momento. Y sí, confiar en Dios de que en algún momento sale de ahí y Él lo ayudará con eso. Supongo que esa es lo que trata de enseñar ahí, de que a veces uno se desespera por su mal momento y hace lo que no debe hacer, Ujú. lo que es antes pegarse más a Dios en el... Gracias, Ramiro. Muy bien. Sí. Gracias por el comentario. Adelante, Neymar, con sus comentarios. Yo pensando en esto, creo que en ocasiones, sobre todo para evitar conflictos o situaciones muy incómodas, uno no tiene esa fortaleza y esa fe, esa templanza que muestra Pablo y Silas, ¿no? Aquí, o sea, como contra todo pronóstico, ellos llevan la palabra de Dios más allá de las consecuencias que eso pueda tener. Y muchas veces, a veces como cristianos evitamos, sobre todo en mi caso, que estoy en este crecimiento espiritual, para evitar esas controversias, como no caemos en eso, pero al final del día es flaqueza, ¿no? Sí, podemos dar testimonio en cada situación y confesamos que no es el caso muchas veces en nuestras vidas. Muy bien. Es que no le entendí dónde está la Amparo, clava aquí.
Amparo, adelante. Está en mudo de micrófono por el momento. Ahora sí. Bueno, yo veo allí uno de los pecados, la codicia, por el dinero, la falta de amor, porque por el dinero fue que, porque dejaron de ganar dinero, acusaron a Pablo, así les los llevaron a la cárcel, falta de amor. Muchas veces nosotros nos enfocamos más en el dinero porque eh, lamentablemente hoy en día ese es el Dios de este mundo y se necesita para mucho. Y de pronto a veces falta de amor también por las almas. Gracias, Amparo. Muy bien. Sí, sí, el amor hacia el dinero de los amos de la joven. Ujú, exactamente. Y puede ser lo mismo en nuestras vidas. Roger. Yo lo que veo ahí, pastor, como decía la hermana que me antecedió ahorita, yo veo ahí codicia, perdón, sí, sí, codicia o avaricia y envidia, ¿verdad? Eso es lo que veo. Y lo otro que veo aquí es que lo veo como un pecado, sería abandonar la obra o el ministerio, ¿verdad? Eh, en el momento de la tribulación, porque recordemos de que si somos llamados para el ministerio, para el servicio de la obra del Señor, entonces no podemos abandonar el ministerio, ¿verdad? ¿Por qué? Por los que están, por las otras personas que no han recibido a Cristo en su corazón, porque ellos son los que están sufriendo, ¿verdad? Entonces, para eso el Señor nos llama a nosotros, solamente. Sí, Roger. Muy bien. Tenemos Gabriel con la mano levantada. Bueno, quería agregarle también que se podía agregar la injusticia que había en ese momento, lo que tengo que agregarle. Ujú. Gracias, Gabriel. Y tal vez un comentario más de Luciana. Sí, yo veo como pecado la idolatría. Mm, El caso de la esclava, que era una divina, y el pueblo romano era un pueblo idólatra. Y ok. esto lleva a ello acusar falsamente a Pablo y a Silas. Ujú. Sí, bueno, gracias, Luciana. Ok, continuamos hablando del amor de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? El amor en esta historia, Luciana. Yo veo el amor de Dios en el versículo 15, donde pensé que no, un momentito que no lo veo aquí. No lo tenía marcado, pero lo tengo escrito en mi cuaderno. Donde dice, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciéndonos, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. O sea, se ve el amor cuando ella le ofrece hospitalidad a Ujú. los hermanos. Ok, excelente. Sí, y en la primera parte del versículo también, que el Sí, Espíritu Santo está obrando ajá, en el corazón de Lidia y su familia. y su Ah, familia, sí. ujú. Pero sí, perfecto, el amor de Dios, muy bien, mostrando la fe que tiene, ¿cierto? Muy bien, Angélica, María. Sí, profe, también tenía ese el versículo 14-15. El amor de Dios se muestra al darle a Lidia la oportunidad de conocer a Jesús. Y el versículo 25 y 26, Dios muestra su cuidado y poder en medio de la dificultad. 25 y 26 es, sí, Pablo y Silas en la cárcel, y el terremoto, sí, bueno, ok, Amparo.
Amparo está en mudo el micrófono. Veo el amor de Dios en el verso 24, donde Dios abrió el corazón de esta mujer para entender, para comprender la palabra. Asimismo, nosotros teníamos un corazón de piedra y Dios nos abrió el corazón para entender esta bendita y santa palabra. Gracias, Amparo. Y Neymar, adelante. Yo veo el amor de Dios en el versículo 31, en la respuesta que le da Pablo al carcelero cuando le pregunta qué tengo que hacer para ser salvo, y él le dice, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Ujú. Sí, qué increíble que esta es la respuesta. La salvación es por fe. No se trata de hacer, no es por obras, ¿cierto? Esto es el amor de Dios también. Perfecto. Yo, Gabriel. Bueno, quería agregar ya el último comentario, ya como todo se ha hablado ya. O sea, el amor de Dios se manifiesta a través de la conversión del carcelero de Filipo y su familia. Decir eso. Ujú. Sí. Yo también puedo comentar. Sí. Yo veo el amor de Dios en el capítulo 27 y 28. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Yo veo el amor de Dios allí, que cuando el carcelero se iba a quitar la vida, Dios usó a Pablo para decirle, mira, nosotros somos personas íntegras, no te haga daño. So, Dios tuvo misericordia con el carcelero y no permitió que se quitara la vida. Ese es mi aporte. Gracias, María. Amén. Excelente. Dos más entonces, Ramiro y luego Roger. Pues yo también veo el amor de Dios, pues ahí cuando el carcelero se lleva a Pablo y a Silas para su casa y le cura sus heridas, todo eso, pues la atención que les da después de lo que ellos hicieron por él. Ujú. Sí, Dios siempre obrando a través de los humanos, en este caso usando el carcelero para ayudar a Pablo y Silas, y estaba usando Pablo y Silas para compartir la palabra con el carcelero. Am, Todo eso, sí, gracias, Ramiro. Y Roger. Sí, también yo veo el amor de Dios con la liberación de los otros carceleros que estaban ahí, aparte de Pablo y Silas, ¿verdad? Los demás carceleros, solamente. Pues. Gracias, Roger. Sí, me gustaría saber lo que pasó con ellos, porque sí, quedaron con Pablo y Silas, pero Pablo y Silas también se fueron a la casa del carcelero, entonces sí, bien interesante qué pasó con ellos. Bueno. Vamos a terminar. No vamos a contestar esta pregunta. No voy a pedir voluntarios para esta pregunta, solo por tener un poco más tiempo para la última parte. Entonces voy a contestar esta pregunta. ¿Qué pediré que Dios sobre en mí? Am, pues podríamos decir algunas cosas, ¿cierto? Y ustedes tienen sus propias respuestas, pero tal vez pedir en oración a Dios que nos dé la certeza de que la palabra es poderosa y por lo tanto puede llevar milagrosamente a las personas al arrepentimiento y la fe. Pensando en el versículo de Romanos también, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. Para la salvación. Entonces, tal vez esto, también orar que Dios nos haga valientes para proclamar su palabra poderosa aun a aquellos que se oponen a ella. También que compartamos el evangelio que estamos aprendiendo con nuestros familiares, así como lo hicieron Lidia y el carcelero. Y también que demos testimonio con nuestras vidas, como Pablo y Silas cuando están cantando himnos en la cárcel.
Entonces, ustedes también tienen sus propias respuestas a esta pregunta, pero estos son algunos ejemplos en cómo podemos aplicar esta historia a nuestras vidas. Ok, entonces vamos a continuar con la segunda parte de la lección, hablando de la pregunta del proyecto final para esta lección, la lección 7, explicar cómo Pablo capacitaba a otras personas y la importancia de capacitar a otros en la obra del Evangelio. Um, y tal vez para comentar un poquito antes, gracias también a todos que están participando en el chat. Ulises, María, Claudia, varias personas que están comentando en el chat. Guillermo también, gracias. Ok, la primera pregunta entonces. Explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. ¿Cómo capacitaba a otras personas? Entonces, voy a comentar un poco y luego ustedes pueden am, comentar sobre lo que he compartido con ustedes. Primero, en esta página, en esta diapositiva, tenemos am, tres cosas. Primero, Pablo buscó edificar sobre el mensaje básico del Evangelio. Cristo crucificado, Cristo resucitado y salvación por fe. Fue tan claro en sus enseñanzas. Esto es básico, pero tan importante. Cristo crucificado, Cristo resucitado y la salvación por fe. También Pablo volvió a visitar personalmente a las iglesias que él fundó, de manera de fortalecer a los creyentes en su fe. Entonces, regresó a estas ciudades para ayudarles y enseñarles. Y él utilizó a compañeros de trabajo en la tarea de visitar a las iglesias. Casi siempre viajaba y trabajaba en equipo. En la historia de hoy, de Hechos 16, sabemos que estaba trabajando también con Lucas, Silas y Timoteo. En otras historias de este curso hemos visto Pablo viajando con Bernabé y Juan Marcos. Um, entonces sí, estaba trabajando en equipo. Y solo podemos imaginar estas conversaciones durante los viajes misioneros de Pablo. Sí, estos viajes, obviamente se animaron unos a otros cuando estaban viajando y se enseñaron unos a otros hablando de la palabra de Dios. Tenían tanto tiempo durante estos viajes, ¿cierto? Es como un seminario personal en sus viajes. Y también Pablo envió a estas personas, no solo para comenzar nuevas misiones, sino especialmente para capacitar a las que habían sido fundadas. Dejó líderes en ciudades para capacitar a otros. Dejó a Lucas y a Timoteo en Filipos. Dejó a Aquila y a Priscila en Éfeso al final del segundo viaje misionero. Entonces, sí, trabajaba en equipo, no hizo todo por sí mismo. Para comentar un poquito sobre Timoteo, uno de los compañeros de Pablo en durante su segundo viaje misionero aquí en Filipos, Timoteo tenía una mamá y una abuela que eran creyentes sinceras y él había conocido las escrituras desde su niñez. Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, así que Pablo decidió llevárselo en su viaje. Y podemos imaginar cómo Timoteo aprendió de Pablo. Pablo envió a Timoteo a lugares para confirmar y exhortar a los creyentes en su fe.
podemos ver en Tesalonicenses, Corintios y Hechos también. Y Timoteo llegó a servir como líder en la iglesia cristiana y Pablo escribió 2 cartas inspiradas a Timoteo y a nosotros para animarle en el ministerio. Entonces, en la vida de Timoteo podemos ver también cómo Pablo capacitaba a otras personas en el Evangelio. Y para terminar esta parte, 2 cosas más. Pensando en Timoteo también, a través de sus cartas, Pablo nutrió a las congregaciones que él fundó. Sus cartas inspiradas por el Espíritu Santo fueron una bendición para las congregaciones y también para la iglesia hoy en día. Y no solamente a las iglesias, ¿cierto? A Timoteo también, en este caso. Y las cartas sirvieron como instrumentos de alimentación y en estas Pablo nunca falló en enfatizar la doctrina de justificación por la gracia de Dios por medio de la fe y por causa de la redención que vino por Jesucristo. También Pablo capacitó a aquellos que él había evangelizado. Entonces, sí, no solamente compartió la palabra de Dios con ellos, am, quedó con ellos para capacitarles, escribió cartas, am, y sí, entonces no solamente estaba evangelizando a ellos, también capacitó a ellos durante sus viajes. Ok, entonces, ¿cuáles son sus comentarios sobre, am, sobre todo eso? ¿Cómo capacitaba Pablo a otras personas? Gracias, Gabriel, por los comentarios en el chat. Excelente. Guillermo. Doctor, eh, Pablo, con ese espíritu de apostolado, de servicio para el Evangelio, como se dice, para hablar de la justificación por medio de la gracia y por medio de la fe en Jesucristo. Pablo, con mucho entusiasmo, con mucho denuedo, con mucha exigencia hacia sí mismo, él, a pesar de que se enfermaba y sufrió también las persecuciones que hemos visto, en esta lección se vio que lo persiguieron, lo maltrataban, lo apedreaban. Pablo, con ese ejemplo de su apostolado, es más que convincente y me imagino que su testimonio era muy valioso para todos los que lo conocieron. Entonces, es una forma de Pablo estimular sus cartas, sus preocupaciones, inclusive a Timoteo se le preocupaba hasta remedio le mandó que tomara algo para su estómago y creo que fue vino. Entonces, el denuedo y la valentía de Pablo para llevar el Evangelio con todo su amor, porque eso fue algo muy impresionante, la conversión de Pablo, muy emocionante, muy impresionante, y hay que tomarlo como un referente para nuestro discipulado, pastor. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Claudia. Yo creo que básicamente lo que se ve es que no mandaba a las ovejas, literalmente porque él volvía a las iglesias que había fundado y a las que por ahí no llegaba, él se dirigía con cartas, siempre aconsejándoles. Entiendo que él recibiría consultas o preguntas de las dudas que surgían, así que, y eso hacía que a su vez aconsejara al resto de los hermanos para que replicaran, ¿no? El Evangelio, la palabra del Señor. Parece que el estar atento a eso hacía que se replique el Evangelio. Ese es mi aporte.
Muy bien, Claudia. Excelente. Am, sí, tenemos María en el chat también hablando del ejemplo su ejemplo después de que conoció a Cristo, porque hasta su vida entregó por el Evangelio. Gracias, María. Y Ulises también reforzaba su enseñanza en las iglesias que fundó. No perdía la fe pese a las circunstancias con sus cartas a diferentes personajes. Bueno, ok, Roger, algo más y vamos a hablar de las últimas preguntas. Sí, solamente veo de que el apóstol Pablo confirma el mensaje con su testimonio, ¿verdad? Ujú. Con todo lo que él ha pasado. Entonces, eso es bien importante también el testimonio eh, con el mensaje, ¿verdad? Sí, su vida reflejó lo que estaba compartiendo. Am, no estaba viviendo algo en contrario del Evangelio. Sí. Muy bien, Roger. Excelente. Ok. Entonces tenemos dos partes más para la séptima pregunta en el proyecto final. La parte B es por qué es tan importante capacitar a otras personas para participar en la obra del Evangelio. Y la parte C es cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Am, entonces... No vamos a pasar mucho tiempo con estas preguntas, pero voy a comentarles un poco, hablando primeramente de la parte B, por qué es tan importante capacitar a otros para participar en la obra del Evangelio. Am, pues tal vez es obvio, tenemos la gran comisión, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, sí, recordamos que tenemos esta gran comisión de llevar la palabra a todo el mundo. Am, un solo persona no puede hacerlo, ¿cierto? Tenemos que trabajar juntos para hacerlo y la capacitación de otras personas en la palabra de Dios es una manera de cumplir la gran comisión. Porque cuando ellos, sí, están en la palabra, están aprendiendo más y más de la palabra, pueden compartir la palabra en sus comunidades con sus familiares, con las personas que conocen. Entonces, por eso es tan importante capacitar a otras personas. Tenemos la gran comisión y tenemos personas en todas partes que tengan que escuchar el Evangelio. Y la última parte, Said, un comentario. Sí, Pastor Luque. En Mateo 9:37 nos da la importancia de mostrarnos que pocos son los obreros en la viña del Señor, ¿no? Sí. Cuando hace referencia que la mies es mucha y pocos son los obreros. Ujú. Exacto. Sí, la mies es mucho y qué privilegio tenemos a compartir la palabra con el mundo. Ah, entonces, ¿cómo intenta Academia Cristo a seguir el ejemplo de Pablo? Hemos hablado antes del propósito de Academia Cristo. Compartimos el privilegio del Evangelio junto con Pablo. Fue el Espíritu Santo quien lo convirtió, lo llamó, lo dirigió y lo animó. El mismo Espíritu Santo ha hecho y continúa haciendo lo mismo por nosotros. Pablo consideró su más grande tesoro el Evangelio y su mensaje de salvación por fe en Jesucristo y en su muerte y resurrección. Tenemos el mismo Evangelio y el título de testigos de la gracia de Dios, que nosotros junto con Pablo nunca dejamos de maravillarnos del Evangelio y de encontrar
gozo y satisfacción en nuestro llamado como embajadores de Cristo. Y ustedes ya saben el propósito de Academia Cristo, ya conocen este propósito, conocer en la palabra. Queremos compartir la palabra con otras personas para que ellos puedan crecer en la palabra. También nuestro propósito es capacitar a otros para cumplir la gran comisión. Entonces, no solo estamos compartiendo la palabra, estamos ayudando a otras personas para crecer en su fe, para conocer la palabra, para que ellos también puedan compartir la palabra con otras personas. Este es el último punto ahí, llevar la palabra a otros. Siempre esto es nuestro deseo, es dos partes. Siempre estamos aprendiendo más y más de la palabra y no solamente esto, también queremos compartir esta palabra con otras personas. Por eso tenemos, por ejemplo, el método de las 4C. Es una manera de estudiar la palabra y yo puedo usar este método en mi vida personal, pero también puedo usar este método para compartir y estudiar la palabra con otras personas. Entonces, y por eso también tenemos los recursos en nuestro sitio web y todo. Pero sí, esto es el propósito, que estamos aprendiendo más y más de la palabra y que estamos compartiendo la palabra que hemos aprendido con otras personas. Ok, esto es todo para esta noche. Hemos pasado la hora un poquito, pero antes de cerrar la sesión esta noche, ¿hay algún comentario para compartir con el grupo sobre las preguntas del proyecto final? Y gracias, Gabriel, por el comentario en el chat, hablando de la importancia de la capacitación. Ok, excelente. Entonces, para recordarles, la parte A se explique cómo Pablo capacitaba a otras personas. Parte B es por qué es tan importante capacitar a otras para participar en la obra del Evangelio. Y la parte C es cómo intenta Academia de Cristo a seguir el ejemplo de Pablo al entrenar a otros. Hablando un poco más del proyecto final, vamos a hablar mucho más en la lección 8 del proyecto final. También voy a compartir el proyecto con ustedes para que puedan ver las preguntas por lo menos y revisar las preguntas antes de la lección 8. Pero después de la lección 8 voy a compartir todos los detalles. Voy a compartir las versiones del proyecto final, todas las preguntas, cómo pueden entregarlo, cuánto tiempo tienen, la fecha límite del proyecto final y todo. Entonces, voy a compartir mucho más con ustedes sobre el proyecto final. La lección 8 vamos a tener el lunes, Dios mediante. Vamos a ver Hechos 23 a Hechos 28, estos capítulos. Y el enfoque de la lección es Hechos 28, 16 a 31. Y entonces terminamos con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. Bendiciones a todos. Gracias por la participación. Amén. Bendiciones. Feliz noche. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Saludos a compañeros. todos. Buenas Feliz noche. noches, Dios les hermanos. bendiga. Muchas gracias, Bendiciones pastor. para ustedes. Gracias, pastor. Dios los bendiga. Bendiciones a todos. Amén. Dios Todos. los bendiga. Oye, Chao. Bendiciones.